Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazasteis, el mismo que os mantenéis firmes todavía y por el que estáis en camino de salvación. En primer lugar, comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado. Resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias. Queridos hermanos, hermanas, hoy tenemos pues esta celebración de el evangelista San Lucas, que es para nosotros importante en el avance de la fe, en el momento en el que pues se inicia la primera comunidad. Gracias a San Lucas, a su evangelio, pues hoy tenemos detalles muy importantes, sobre todo incluso en la liturgia de las horas, en laudes, leemos, meditamos el Magnificat. Esta oración se conoce pues por este libro, este evangelio de San Lucas, y tantos aportes que ha hecho San Lucas en la historia de la iglesia, sobre todo con este libro tan importante que narra pues la historia de la primera comunidad, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso, como complemento a esta breve lectura, he traído el inicio de los dos libros, tanto el de el Evangelio de San Lucas como el inicio, los primeros dos versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sumamente importante mirar cómo inicia San Lucas este evangelio y este libro de los Hechos. Sobre todo, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que San Luca era médico. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? San Lucas es un hombre de ciencia. Era un griego, nació en una ciudad griega. La cultura griega era una cultura pues de ciencia. Los griegos eran, así le decían también en su círculo más cercano, el griego. Pero por eso Lucas, que ha recibido, pues no fue discípulo directo de Jesús, probablemente no conoció personalmente a Jesús, conoció el evangelio sobre todo a través de su gran amigo, seguidor, quien lo convence para seguir a Jesús, es Pablo. Pablo era un gran colaborador de Pablo, y Pablo lo inicia en esta vida, pero como un hombre de ciencia, es un hombre que tiene que estar claro. Y esto es sumamente importante. Miren, la vocación de Lucas definitivamente es una estrategia del mismo Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, que ha convencido a Lucas de que siga, de que dé un giro a su vida, deja todo lo que tú estás haciendo y ahora ven a seguir a este que yo te voy a mostrar. Y entonces Lucas, convencido por Pablo, comienza a seguirlo, pero dice, espera, yo soy un hombre de ciencia, yo no te voy a comer a ti los caramelos que tú me des así sencillamente, yo voy a investigar. Esa es una palabra interesante que en el mismo inicio del Evangelio de Lucas está en la misma palabra de San Lucas. Espérate, yo voy a investigar para entonces seguir. O sea, yo no soy un gallo loco que voy a poner todo mi prestigio, voy a poner todo lo que yo he logrado en algo que no estoy seguro. Y esto es importante por dos razones. ¿Por qué? Porque, como muy bien lo ha dicho San Lucas en el inicio del Evangelio, escuchen esas palabras. Algunas personas han hecho empeño
por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, lo que Pablo le ha contado. ¿Qué es lo que Pablo le contó? Eso, mírenlo ahí, es eso. Lo que Pablo le contó y lo transformó es, mira, le quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que les prediqué. Pablo les predicó que el que abrazaron, el mismo en que se mantienen firmes todavía y por el que están en el camino de salvación. Esa es la prédica que convence a Lucas. En primer lugar, ¿qué le comuniqué? El mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también todas las Escrituras. Eso nosotros en la iglesia le llamamos querigma. Un anuncio sencillo, breve, conciso, en qué consiste la salvación. Punto, la salvación. Y eso es lo que hace que Lucas cambie todo su proyecto. Y ahora él comienza a investigar, tal como nos ha sido transmitido. Esto. Por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado, yo soy médico, yo soy un científico, yo voy a investigar, yo voy a hacer mi propia investigación de la cuestión. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, a quien le dedica los dos libros, ilustre Teófilo. De ese modo podrás verificar, tú también podrás verificar. No vamos a poner la cabeza aquí, mócheme la cabeza por una cosa que no sabemos si es cierta. Por eso la fe de la primera comunidad se afinca y se reafirma y está asentada en la comprobación de los acontecimientos. ¿Cuáles? Que Jesús murió, que padeció por mí, pero que resucitó y está vivo. Está vivo. Y eso yo lo investigué y eso yo lo comprobé. Y ahora yo también estoy en la capacidad de morir por ese mensaje. Eso es lo que te está transmitiendo San Lucas en su evangelio. Y por eso ahora tú también podrás verificar la solidez de las catequesis que has recibido. Miren ahora cómo comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Miren, dice, en mi primer libro, querido Teófilo, a quien él le dedica el evangelio, por eso estamos clarísimos que Lucas es el escritor del evangelio, pero también del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, porque se lo dedica a la misma persona. Parece que era un conde, un príncipe, algo importante, que estaba muy interesado en la fe cristiana, a lo mejor con deseo de convertirse porque lo está catequizando. Lucas está catequizando a Teófilo, ¿ok? No sabemos, a lo mejor más, no tenemos más noticias de Teófilo, pero es seguro que Lucas se convierte en un catequista para este hombre. ¿Ok? Dice, en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles y ahí comienza entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otra cosa que no puedo dejar de mencionar es que Lucas es pues el evangelista que conoce los más íntimos momentos de la Virgen María. Por eso, según el evangelista San Lucas, la iconografía se convierte, pues de María se convierte en un elemento tan importante. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de las narraciones de Lucas se conoce y se pintan esos momentos como el de la Anunciación. Por eso a Lucas le llaman el pintor de María. ¿Por qué? Porque a partir de él y de sus relatos, pues la iconografía da a conocer
estos acontecimientos. Agradezcamos a Dios por la vida de San Lucas, por su inteligencia, por su gallardía y por todo lo que nos ofrece en su evangelio como testimonio del plan de salvación. Amén.